Hola a todos y todas, vamos a comenzar este mini curso de Python con una introducción a lo que es Python. Para empezar, Python fue desarrollado por Guido van Rossum en la década de los 90 y bueno, Python es un lenguaje de alto nivel, es decir, que su sintaxis se parece más al lenguaje humano que al lenguaje de máquina. Es un lenguaje multiparadigma. Un paradigma de programación es un método o estilo de programar. Python sirve para varios de estos estilos como la programación funcional, la programación orientada a objetos y la programación imperativa. Además, es un lenguaje interpretado, es decir, que el código fuente se va ejecutando línea por línea y no se ejecuta todo el programa completo de un solo golpe. Por ejemplo, C++ y Java son lenguajes no interpretados y antes de correr un programa se requiere compilar el algoritmo. También es un lenguaje gratis, completamente gratis, y open source, es decir, puede ser libremente modificado y distribuido para que muchas personas pues puedan aportar a este lenguaje o a alguno de sus módulos. Y finalmente es fácil de leer, es tan fácil de leer como el inglés común, tal como dice Guido. Y bueno, un dato curioso de Python es que tiene su nombre gracias a este grupo de comedia inglés llamado Monty Python, en donde Guido van Rossum se inspira y toma el nombre para su lenguaje de programación. Y bueno, ¿cómo surge Python o quiénes son sus antecedentes? Podríamos decir que CETL es otro lenguaje de programación, es uno de sus primeros antecedentes. Este lenguaje de programación es un lenguaje de programación de alto nivel que se desarrolló en la Universidad de Nueva York y se basó en la teoría de conjuntos. Su creador fue Jacob Schwartz. Y bueno, de este lenguaje de programación, Python hereda lo que son la estructura de datos llamadas tuplas. También podríamos decir que toma parte de su sintaxis y de su estructura de C. C es un lenguaje muy poderoso que utiliza poca memoria en la computadora, es un lenguaje interpretado y fue desarrollado por Dennis Ritchie en la empresa de Nokia, Bell Labs. Después, en 1985 tenemos el lenguaje ABC, que es interactivo, es estructurado, también es de alto nivel y estuvo diseñado para usarse en lugar de BASIC, Pascal o AWK. Fue creado por Leo Gortz en la empresa de Centrum Wiskunde and Informatics en los Países Bajos. En 1989, Guido desarrolla la versión 0 en vísperas de Navidad, en las vacaciones de Navidad, pero es hasta 1994 que se publica la versión 1 de Python. Después de la versión 1, en el 2000 se publica la versión 2 y hasta el 2008 se publica la versión 3. Sin embargo, el cambio de la versión 2 a la versión 3 de Python fue difícil porque se introducían muchos cambios y prácticamente estos cambios obligaban a reescribir los programas. Uno de los primeros obstáculos fue la disponibilidad de Python 3 en las distribuciones de sistemas operativos basados en GNU Linux. Muchas herramientas internas de estas distros utilizaban Python 2. Y bueno, en 2015, hasta 2015 de hecho, Python 2 siguió siendo la versión predeterminada en la mayoría de los sistemas operativos de GNU Linux. Hasta 2015, Fedora hizo la transición, luego Ubuntu en 2016 y Debian la hizo hasta 2019. Otro obstáculo para esta transición fue la disponibilidad de los módulos. No todos los módulos estaban disponibles en Python 3 y bueno, fue hasta 2018 que se anunció que ya no se iba a dar más soporte a la versión Python 2, por tanto obligó a muchos programadores pues ya a utilizar Python 3. ¿Qué pasa con estos cambios de Python 2 a Python 3? Bueno, podemos poner a Python 2 como un legado y Python 3 como el futuro. Python 2 sigue siendo utilizado actualmente en sistemas de Ops y en sistemas de seguridad basados en CHS.
Algunas paqueterías ya no son compatibles con Python 3 y bueno, los caracteres en Python 2 estaban almacenados en ASCII. Además, las divisiones arrojaban números enteros, es decir, redondeados. Y bueno, también una de las funciones integradas de Python, que es print, cambió en su sintaxis. En Python 3 es un lenguaje que ya es utilizado por muchísimas empresas, es completo, es dinámico, incluso muchos Pythonistas lo caracterizan como otro lenguaje de programación. La mayoría de las paqueterías actuales están escritas en Python 3 y en bioinformática todavía hay muchas escritas en Python 2 debido a estos problemas en la transición. La comunidad científica también fue bastante resistente en este cambio de Python 2 a Python 3. En Python 3 los caracteres están almacenados en Unicode. Las divisiones arrojan números con decimales, ya no están redondeados. Y bueno, como les menciono, la sintaxis en esta función integrada en print pues cambia completamente. Print ahora utiliza paréntesis. Y bueno, ¿quién usa Python? Pues todo el mundo, porque Python es adecuado para desarrollar programas que solucionen tareas diarias, lo que permite que el tiempo de desarrollo de estos programas pues sea muchísimo más cortos en comparación a utilizar otro lenguaje de programación como C++, como C o como Java. Dropbox, Google, Netflix, Uber, Spotify, YouTube son algunas de las empresas que utilizan Python en sus desarrollos. Y bueno, en las ciencias biológicas pues es bastante utilizado. El Big Data cada vez está más presente en esta área. ¿Por qué? Porque tenemos muchas secuencias de DNA, secuencias de proteínas, parámetros ambientales que necesitamos manejar, analizar, imágenes de microscopía, determinación de filogenias, incluso las proyecciones de algunas de las pandemias, como la pandemia que acaba de pasar, se hicieron utilizando modelos que se encuentran en librerías de Python. Y bueno, dado que Python es un lenguaje fácil y versátil y porque es multiparadigma, pues justamente nos permite hacer un montón de cosas, desde visualizaciones, inferencias de filogenias, crear programas para resolver tareas diarias, tareas pequeñas, hacer hasta análisis estadísticos e incluso trascender a modelos ya de machine learning, de deep learning, de inteligencia artificial. Y bueno, también, por ejemplo, los análisis de redes que también están muy presentes hoy en día. Actualmente Python ha adquirido mucha fuerza en el mundo de la bioinformática y la ciencia de datos. Entre los proyectos más famosos se encuentran el Galaxy Project, cuyos algunas de sus herramientas están desarrolladas o auxiliadas en Python. BioPython, que es un módulo de Python que está especializado en el análisis de secuencias de DNA, de proteínas y en el manejo de archivos con formatos específicos comúnmente utilizados en el mundo de la bioinformática, y PyMol, que es otro programa desarrollado con Python y otros lenguajes de programación como C++, el cual ayuda a modelar proteínas en tercera dimensión. En este curso vamos a dar un acercamiento a los objetos de este lenguaje de programación y vamos a utilizar algunos de los módulos más famosos como Pandas y Matplotlib para hacer algunas visualizaciones. En el siguiente video veremos cómo instalar Python en sus computadoras y cómo es que podemos utilizarlo. Hasta la próxima.